y en el ámbito de la educación a las instituciones, sus procesos, sus prioridades, sus propuestas formativas y, por supuesto, los métodos y las decisiones vinculadas con la investigación como función sustantiva y estratégica de las universidades. Los distintos impactos que ha tenido en el sector educativo están siendo analizados desde muy diversas ópticas y las instituciones, a partir de las propias capacidades, han puesto en marcha mecanismos diversos para monitorear lo que ha ocurrido a lo largo de estos meses, primero en los espacios virtuales y ahora también en los híbridos de aprendizaje, en las estructuras y en los procesos organizacionales, en los mecanismos de acompañamiento socioemocional para estudiantes y docentes y en las actividades vinculadas con las distintas funciones sustantivas, entre ellas la investigación. Las evaluaciones de diversa naturaleza que se han aplicado dan cuenta de la necesidad de habilitar espacios de diálogo en la que los actores de los procesos e instituciones puedan compartir y sistematizar sus experiencias. En este sentido, pues este coloquio nos da la oportunidad de socializar y de iniciar un primer proceso de sistematización de las experiencias que han tenido tanto las investigadoras como las y los estudiantes, vinculadas con los esfuerzos y estrategias que han realizado a lo largo de estos meses de emergencia sanitaria para poder continuar con sus proyectos, adaptarlos y avanzar en los objetivos propuestos en los mismos, muchos de los cuales tuvieron que ser repensados y actualizados en clave pandémica. Bueno, hay que decir que de acuerdo con los expertos, el impacto de la pandemia en los procesos investigativos se ha dado en distintas dimensiones. Solo voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, el tema de la apertura y la necesidad de compartir y difundir información y resultados de investigaciones mucho más rápidamente. Esto ha sido mucho más evidente y mucho más enfático en el área de ciencias de la salud, pero no solo. Finalmente, los científicos del mundo han optado por compartir información y difundirla rápidamente para poder, digamos, tomar estos conocimientos e intentar responder de manera adecuada a la pandemia. Tiene que ver, por supuesto, con el tema de las vacunas, tiene que ver, por supuesto, con el tema de los posibles medicamentos para enfrentar la COVID-19, pero no solamente eso, también estamos hablando de los procesos económicos, se han realizado una serie de investigaciones sobre el impacto económico que ha tenido la pandemia a lo largo de estos meses en los países, en las regiones, etcétera, y se ha compartido información para la toma de decisiones políticas, que me parece que también es relevante. Finalmente decir que esto, de acuerdo con algunos expertos, ha generado, y voy a citar, un aumento récord en el volumen de investigaciones realizadas durante la pandemia. La diseminación de información es un factor crucial en periodos de crisis pública y la comunidad científica ha respondido con reformas inéditas, en este caso en los procesos de publicación. Algunos estudios afirman que el tiempo entre la presentación y la publicación de un manuscrito se ha reducido de manera significativa. El proceso que un artículo en una revista científica tenía que completar desde su aceptación hasta su publicación se ha ido de un promedio de 100 días, de acuerdo con algunos análisis que se han realizado, a solo 6 días, particularmente si está relacionado con el tema del coronavirus. Entonces, este es uno de los efectos que estamos teniendo en el tema de investigación-difusión precisamente por la pandemia. Por supuesto que hay voces preocupadas o voces que alertan la posibilidad de que esto también tenga impactos negativos, porque no todo lo que se publica realmente está concluido o puede tener conclusiones, digamos, de manera clara. Entonces, también ahí pues tiene sus inconvenientes, pero este es un fenómeno que se ha vivido vinculado con el asunto de la pandemia y los procesos de investigación. También, por supuesto, el tema de los estándares éticos, la necesidad de mantener los principios éticos en todos los procesos de investigación también ha generado debate, no solo en los procesos vinculados con el tema de vacunas y otras cuestiones médicas, sino precisamente en los efectos, por ejemplo, en poblaciones humanas, en regiones, en actores, etcétera. Otro asunto, y me parece que ahí ya es el tema del coloquio, pues son las adecuaciones metodológicas que han implicado procesos de flexibilización, procesos de uso de tecnología para poder, por ejemplo, levantar información y sistematizarla, y un disparo en el uso de las tecnologías y de las plataformas, desde aquellas mucho más avanzadas hasta que aplicaciones que todos usamos cotidianamente como el WhatsApp, que se han utilizado para aplicar instrumentos de investigación. Entonces, todo
todos estos procesos, todas estas dimensiones que han afectado finalmente a la investigación en tiempos de pandemia, pues me parece que serán analizados en este coloquio y serán compartidos, como decíamos, pues las experiencias diversas que hemos tenido. También, y solo para concluir, diría que las instituciones y particularmente algunas instituciones del sistema universitario jesuita, pues hemos aprovechado este momento de pandemia junto con algunas decisiones políticas vinculadas, por ejemplo, con el CONACYT, para repensar qué queremos de nuestros procesos de investigación, qué consideramos pertinente, hacia dónde queremos caminar. Entonces, no solamente en la Ibero Puebla, también en otras universidades del sistema como el ITESO, se han generado espacios de diálogo entre investigadores para poder plantear pues una, digamos, visión a largo plazo y un plan para el tema de la investigación. Entonces, para cerrar, quisiera pues finalmente agradecer a los organizadores, a Luz, a BP y a todos los miembros del SEAMOPE que han participado en la organización de este coloquio. Sé que pues lo que aquí se plantee y los resultados que tengamos serán un insumo más para que las instituciones tomemos decisiones, en este caso vinculadas con una función sustantiva primordial como es la investigación. Y pues agradecer mucho esto y desearles mucho éxito. Muchas gracias, Luz. Perdón, muchas gracias, Lilia. Desde luego también me gustaría agradecer la presencia del doctor José Sánchez Carbó, que es el director de Humanidades de nuestro departamento. Y bueno, a todos los estudiantes, investigadores y profesores que ya nos acompañan. Ya estoy viendo aquí una buena lista de asistentes. Les quiero comentar que hoy tendremos la conferencia inaugural dictada por la doctora Cristina Perales y los 3 días subsecuentes tendremos paneles en donde los estudiantes de posgrado presentarán cuáles fueron las adecuaciones metodológicas que realizaron en sus tesis. Entonces, bueno, esto, como bien dices, es una ventana hacia cómo se han ido resolviendo las investigaciones a partir de ciertas decisiones. Pues no tenemos un escenario común, ¿no? Y pensamos que esto puede ser pues muy ilustrativo, sobre todo para mostrar que hay ya ahora diversas maneras de aproximarse al campo. Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir presentar a la doctora Cristina Perales, quien es nuestra invitada, como les digo, para la conferencia inaugural. Ella estudió la licenciatura en Ciencias de la Educación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, la maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y el doctorado en Educación en el Institute of Education de la University College London. Actualmente pertenece al Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, mejor conocido como INIDE, Sistema Nacional de Investigadores, como candidata. Es miembro de la American Research Association y de la Red Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha realizado labores docentes en distintas instituciones, entre ellas la Universidad Institucional en Educación, el University College London y el TESO. Colabora también con la Secretaría de Educación Pública como coordinadora de los libros de texto gratuitos de 3º y 4º de primaria. Sus intereses y producciones están centrados en las relaciones escuela-comunidad, la convivencia escolar, la inclusión y la construcción de paz. Trabaja estas perspectivas desde la metodología cualitativa y la interseccionalidad. Tiene varias publicaciones, artículos sobre todo, y recientemente ha coordinado un libro. Le invitamos hace poco para contarnos sobre esto. Y bueno, también participa en varios proyectos, entre ellos uno financiado por el INIDE y de la Universidad Iberoamericana, que se titula Procesos de Inclusión, Exclusión de Familias en Escuelas Primarias Mexicanas y su relación con la construcción de comunidades democráticas y pacíficas. Pues no me queda más que agradecer su presencia, su colaboración y pues dejarla para que ella presente su conferencia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco enormemente la invitación por parte de Luz del Carmen y, por supuesto, por parte de la Universidad Iberoamericana Puebla para compartir con ustedes estas ideas, esperando que podamos también empezar el diálogo que ustedes van a continuar durante el resto del coloquio. Déjenme presentar aquí la pantalla. Sí, ahorita Luz del Carmen se me estaba cortando un poco. Si es mi internet, por favor, interrúmpanme y avísenme para poder solucionar esa dificultad. De acuerdo, gracias. Ya se ve tu presentación. Muy bien, voy a poner. Nada más habría que ponerla en modo de lectura. Bueno, ajá. Perfecto. Sí, ya Ya. aquí ya estamos entonces. Gracias. Muy bien. Bueno, esta conferencia está titulada Adecuaciones metodológicas cualitativas en tiempos de pandemia. Y cómo estas adaptaciones pueden ser también utilizadas o generar aprendizajes para la investigación educativa en particular. Como bien nos señalaba Lilia hace unos minutos, la pandemia ha traído cambios fundamentales para la educación, para la sociedad en general, por supuesto, y para la manera en cómo entendemos la investigación. Entonces, eso también se refleja en cuestiones de investigación educativa. La pandemia como tal, como fenómeno global, lo que ha hecho es modificar el campo social normalizado, como señalan Hernán García y sus colegas. Se alteró de una manera muy profunda lo que fue la interacción humana o lo que es la interacción humana, sobre todo en el año y medio pasado, ¿no? Ahora estamos como en un momento de transición donde ciertas cosas regresan a la normalidad y otras cuestiones siguen en esa situación de restricción, de falta de contacto humano, físico, de virtualización de muchos de los procesos, pero al mismo tiempo de la situación de trabajo informal que ha seguido sucediendo durante toda la pandemia, de los trabajadores y trabajadoras esenciales. Entonces, en ese sentido podemos hablar de una alteración de la interacción humana. Y esto es fundamental para la investigación educativa, sobre todo en términos cualitativos, porque la interacción es un componente fundamental de cómo entendemos el hacer investigación cualitativa. Entonces, en este sentido, lo que tuvimos es que muchos proyectos tuvieron que detenerse, ¿no? Proyectos sobre todo que estaban generados por universidades, porque en muchos casos se le dio prioridad a la docencia. Entonces, sobre todo en un principio los proyectos se detuvieron. Después tuvimos cuestiones que tuvieron que ser reformuladas, que son de las cosas que más vamos a hablar en esta conferencia, porque los diseños de investigación que existían no podían ser utilizados o realizados de la misma manera. Y además tuvimos que plantearnos investigaciones en contextos inciertos, porque había la necesidad, sigue habiendo la necesidad incluso, de investigar qué pasa en la pandemia en términos de objetivos, en términos de procesos, de relaciones, de resultados de la educación. Y entonces había no solo la necesidad de reformular lo que estábamos haciendo, sino de generar nuevas investigaciones en este contexto global pandémico que tuvo sus afectaciones particulares en el caso de México. Entonces, una de las principales afectaciones para la investigación es que detuvo y restringió la salida al campo, ¿no? Entonces, pensando que la interacción es uno de los fundamentos centrales de la investigación cualitativa, lo que nos pasa en la pandemia es que se afecta el uso de técnicas que utilizan la palabra, la mirada, la empatía, ¿no? Como dice Presado y sus colegas. Es muy difícil pensar en una investigación cualitativa tradicional, si le queremos decir así, en este año y medio más o menos que hemos tenido de restricciones, ¿no? Y en ese sentido, estas opciones siempre tuvieron como condicionantes la incertidumbre, la emergencia, la urgencia, que estuvo ahí como enmarcando los procesos educativos y investigativos con los que hemos estado trabajando. Esto significó para investigadores e investigadoras que tuvieron que buscar opciones alternativas sumamente creativas, ¿no? Y también sumamente limitadas para poder realizar investigación. Raman y sus colegas dicen que tenemos investigación sobre crisis, sobre qué pasa después de las crisis, pero no tenemos investigación sobre cómo se hace investigación en las crisis, ¿no?
y sobre la habilidad de investigadores e investigadoras para responder a un contexto cambiante. Entonces, en ese sentido, la investigación en los tiempos de pandemia por COVID sí tiene un componente sumamente novedoso en comparación con lo que habíamos estado trabajando en fechas anteriores. En esta conferencia voy a estar trabajando con 3 preguntas centrales. La primera es, ¿qué alternativas de investigación se abren a partir de lo que hemos vivido en esta pandemia, ¿no? Especialmente para la investigación educativa? La segunda es, ¿cómo promover investigación rigurosa y metodológicamente robusta en términos inciertos? Y la tercera es, ¿qué aspectos éticos y políticos hay que cuidar en estas nuevas configuraciones? Para esto, lo que hice con el apoyo de la maestra Lucía Roldán, a quien agradezco mucho, fue hacer una revisión de la diferente literatura que ha salido en términos de investigación cualitativa en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Qué modificaciones se han realizado? ¿Cómo se han trabajado? La literatura no es sumamente amplia, la mayoría surge, como bien también dijo Lilia, de la investigación de la salud, de la enfermería, del trabajo social. La mayoría de la literatura sobre metodología cualitativa está siendo generada por estas áreas, lo cual es totalmente entendible, ¿no? Porque estaban viendo cuestiones de epidemiología, cómo la gente entendía la información, cuestiones, por ejemplo, de el uso del cubrebocas, la lavada de manos, etcétera. Entonces, estaban interesados en estas lógicas. En investigación cualitativa en educación tenemos muy poco escrito. Tenemos algunas cosas que ya empiezan a salir de resultados de investigaciones que hablan en sus partes metodológicas sobre algunas adecuaciones que hicieron, ¿no? Ya sea porque se enfocaron en contextos de COVID o porque tuvieron que cambiar estas perspectivas. Pero como ustedes saben, en los artículos específicos sobre resultados, la parte metodológica es muy chiquita. Entonces, no necesariamente tenemos como un amplio espectro de las decisiones que fueron tomadas y cómo fueron tomadas, ¿no? Entonces, yo en esta conferencia voy a hacer referencia sobre todo a algunos textos donde sí se metieron a estudiar con mucho más profundidad qué es lo que pasa con la metodología cualitativa en estos tiempos. La primera pregunta entonces es qué alternativas de investigación se abren a partir de lo que hemos visto y vivido en la pandemia. Entonces, lo que es evidente para todos nosotros y nosotras es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? El nuevo rol de las tecnologías. Y eso nos lleva a lo que ahora algunos autores y autoras han hablado como e-investigación. Entonces, es una investigación que está mediada a través de instrumentos tecnológicos virtuales, sobre todo computadoras, teléfonos inteligentes, ¿no? Smartphones, o teléfonos en el caso de líneas directas, sobre todo con poblaciones que no tienen estos accesos a Internet. Esta investigación se nutre de una importante tradición de investigación a distancia que tiene, o sea, desde los años 50, ¿no? Pero que se comparta ahora de una manera muy diferente a cómo se comportaba antes. Entonces, dos corrientes muy importantes. La primera es lo que se conoce como etnografía o etnografía digital, ¿no? Y en ese caso, la etnografía digital se basa en considerar texto, multimedia o comunicación en línea para estudiar comunidades que emergen a través de este contacto en la red. Entonces, la etnografía digital tiene como características que son interacciones que naturalmente suceden en contextos virtuales, ¿sí? Y entonces la etnografía digital lo que hace es ver cómo sucede esto, qué tipo de información se está generando, de contactos, de relaciones, cómo a lo mejor estas comunidades virtuales también tienen implicaciones offline, ¿no? En situaciones, por ejemplo, en términos de movimientos sociales o en términos de articulación de conocimientos. El homeschooling, por ejemplo, es una parte muy interesante que ha sido como analizada a través de estos procesos de etnografía digital. Luego tenemos la aún más antigua tradición de las entrevistas y grupos focales mediados por tecnologías, inicialmente por llamadas, ¿no? De teléfono, y ahora por plataformas como esta de Zoom, que voy a hablar un poquito más en términos posteriores. Y los métodos participativos visuales. Ese también, la idea de los métodos participativos visuales se trabajaba mucho en términos de investigaciones multidisciplinarias
que tenían su lado de ciencias de la comunicación, por ejemplo, o de arte, que estaban siendo trabajados a través de métodos participativos virtuales. Entonces, estas tradiciones nutren el tipo de adaptaciones que se han generado durante la pandemia. Lo que vemos ahora es que, a diferencia de lo que pasaba con estas tradiciones es que, sobre todo con el segundo, las entrevistas y grupos focales mediados por tecnologías y los métodos participativos virtuales, es que eran vistos por la investigación cualitativa, sobre todo por la investigación educativa, como si fuera la última opción, ¿no? O sea, eran cuestiones de que si no tienes otra manera de hacerlo, no tienes otra manera de contactar, por ejemplo, gente, no tienes los suficientes recursos para ir a visitarles, pues haz una entrevista por teléfono, ¿no? Pero era la última opción. Eso se revierte totalmente y entonces estamos pensando que esto es la primera opción porque básicamente es la única opción en muchos casos. Entonces, lo que pasó es, nutridos por estas tradiciones, lo que investigadoras y investigadores hicieron fue buscar qué adaptaciones podíamos hacer a través de recursos tecnológicos para poder, sobre todo, recoger y construir datos. Esa es una parte muy importante. Entonces, las adecuaciones metodológicas durante este tiempo se han basado sobre todo en términos de recogida y construcción de datos. ¿De acuerdo? En este sentido, tenemos una experiencia muy interesante, que es esta de Deborah Lupton, de la Universidad de New South Wales en Australia, que ella lo que hizo fue abrir un documento colectivo que se tituló Doing Fieldwork in the Pandemic. Si lo buscan, sigue estando en internet, ya está cerrado, pero sigue estando en internet. Y entonces, en este documento, lo que hicieron investigadores y investigadoras fue hacer un repositorio de métodos que podían ser utilizados de manera virtual, dando recursos, dando textos metodológicos, experiencias pasadas, etc. Entonces, toda esta gente que venía experimentando con investigación mediada por la tecnología, lo que hizo fue volcar en diferentes elementos. Y entonces hay alrededor de 27 diferentes métodos que están trabajando. Yo aquí recuperé los que me parece que son más importantes para la investigación educativa. Y voy a dar cuenta de algunos de ellos de manera breve. El primero es la obtención de fotos, videos y mensajes de voz. Este es un método muy clásico, ¿no? Donde se pide que los participantes puedan expresar, responder a ciertas preguntas a través de fotos, de videos o de mensajes de voz. Y para este método en particular, se utilizó principalmente plataformas como WhatsApp, Telegram, Signal, para hacer grupos donde se trabajaba con estas diferentes cosas que eran sugeridas o pedidas por los investigadores e investigadoras. El otro muy básico, que me supongo que de las cosas que van a salir en el coloquio, tiene que ver con cómo pasar entrevistas semiestructuradas, que probablemente es la técnica de investigación más común en investigación cualitativa, en línea, ¿no? Y entonces ahí, vamos a ver ahorita, había un montón de discusión sobre cómo hacerlas, cómo realizarlas. Y entonces estas entrevistas se pasaron a plataformas tipo Telegram, perdón, tipo Teams, tipo Zoom, ¿no? Donde se podían realizar entrevistas. Luego tenemos dos interesantes, que una es la recreación de actividades en video y la otra es el uso de cámaras para inmersión en primera persona. En la recreación de actividades en video, lo que pasa es que se pide que los participantes recreen las actividades que habían hecho, a lo mejor pre-pandemia, ¿no? Y que las pongan en juego. Algunas veces era, por ejemplo, un tipo sociodrama, ¿no? Donde se les pedía a los participantes que interactuaran de alguna manera y eso era como recreado a través del video. El uso de cámaras para inmersión en primera persona son estas cámaras como GoPro, por ejemplo, donde se le pide a la persona que se las coloque en su cuerpo, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? Y que viva su vida normal y entonces el investigador puede ver a través de ese video cómo la persona experimenta la realidad durante este momento. Esas tecnologías, por ejemplo, habían sido usadas para revisar cosas como evaluación de políticas públicas. Yo me acuerdo de un estudio muy interesante que hubo en Londres, donde se les pidió a los usuarios del metro que trajeran de esas cámaras y entonces a través de eso podían ver cuál era la experiencia de las personas efectivamente utilizando el metro.
Hubo otras opciones que eran más de corte asincrónico, como son las entrevistas epistolares o las discusiones en chat. Las entrevistas epistolares, lo que pasaba es que era una serie de interacciones entre investigador y participantes, donde iban trabajando diferentes preguntas. Estas entrevistas epistolares generalmente se trabajan a través de correo electrónico, pero también fueron trabajadas de manera más breve en términos, por ejemplo, de WhatsApp, mensajes de voz de WhatsApp, ese tipo de y luego tenemos las discusiones en chat, que las discusiones en chat podrían considerarse como asincrónicas, pero la verdad es que la gente interactúa de una manera cotidiana porque si no se va como el hilo del chat, ¿no? Y entonces en esa lógica se abrió también la posibilidad de las discusiones en chat. Estas discusiones en chat han sido muy utilizadas para estudiar, por ejemplo, a enfermos con alguna enfermedad que limita su movilidad. Y entonces se abren grupos donde se pueden investigar sobre las experiencias de esas enfermedades, ¿no? De la vivencia con esa enfermedad. Luego tenemos también, por supuesto, algo muy común, muy ligado a las entrevistas en línea, que son los grupos focales en línea. Y entonces, en esos grupos focales, también a través de Zoom y de otras plataformas, se busca generar la interacción. Entonces, por ejemplo, lo que platican los investigadores es la necesidad de adaptar los grupos focales a lo que permite Zoom. Entonces, sugieren, por ejemplo, no trabajar con grupos focales de más de 5 personas, ¿no? De 3 a 5 personas, que es un número más chico del que generalmente se trabaja un grupo focal presencial, ¿no? Entonces, mucho de la discusión metodológica tuvo que ver con cómo hacer grupos focales que fueran lo más efectivos posible y las cosas que había que hacer para preparar esos grupos. Tenemos también cuestiones como de los estímulos culturales a través del celular, donde se les pide a las personas que hagan ciertas actividades. Entonces, en estas actividades, lo que se sugirió, por ejemplo, se mandaba una caja con cosas que tenía que hacer la persona en su casa, el participante, escribir y mandar una postal, hacer una receta, hacer una actividad particular, hacer una dinámica en familia, ese tipo de cosas se llaman estímulos culturales. También sucedió a través de los mensajes, a través de WhatsApp, por ejemplo, donde se les pedía a los participantes que hicieran algo en este momento, que es que lo sugería el investigador o investigadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de investigación educativa, a lo mejor uno quiere checar cómo es el progreso de los estudiantes y entonces podrías ir haciendo una evaluación diagnóstica a través de mensajes de WhatsApp, ¿no? Esa era una de las opciones. Luego está también la idea de los métodos de completar historias. Este se usa mucho cuando la privacidad es una situación que cuesta trabajo. Entonces se pide a los participantes que a partir de sus experiencias completen una historia. Esa historia tiene un elemento de ficción y por tanto no te habla de una cosa exactamente como la vivió la persona, pero a través de una serie de historias ficticias, pero informadas en la experiencia particular, se puede entender cómo es lo que se está viviendo. Ya hablé de la etnografía, los grupos en Facebook se parecen mucho a los chats, ¿no? Y luego tenemos los métodos del diseño a través de apps. Eso es prácticamente, bueno, yo no conozco a ningún investigador o investigadora que lo hayan trabajado como tal en educación, pero es el diseño de una app específica para trabajar cuestiones de investigación educativa, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede diseñar una app donde se pide que la persona vaya generando diferentes cosas? Podría ser, por ejemplo, una app sobre apoyo para tareas o sobre procesos de aprendizaje no escolarizado que se estuvieran trabajando. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero no es que yo estudie una app que ya exista, es que diseño una app particular para recoger información o construir información que permita que permita generar el tipo de datos que yo quiero que se generen. Tenemos uno de los más utilizados que ahora voy a usar, es la idea de Google Forms, y aunque el Google Forms o el SurveyMonkey se trabajó sobre todo con investigación cuantitativa, también se trabajó mucho desde preguntas abiertas. Entonces, la idea de que la gente narrara a través de una encuesta de preguntas abiertas, un cuestionario de preguntas abiertas, cómo estaba viviendo los diferentes elementos. Tenemos, como no se podía hacer etnografía en campo, tenemos procesos de autoetnografía o de etnografía dual, donde dos investigadores se estudian el uno al otro, ¿no?
Y tenemos también cuestiones de diseño autobiográfico o a través de diseño de actividades. Y eso es cuando, por ejemplo, yo quiero aprender a cocinar y entonces me aprendo a cocinar y al mismo tiempo investigo cómo es aprender a cocinar, ¿no? Entonces, esa es la idea como del diseño autobiográfico. Tenemos juegos de roles online, ¿no? Tenemos proyectos que combinan, por ejemplo, cuestiones artísticas, más en la idea de los multimodales a los que me refería anteriormente, que combinan arte y entrevistas en línea. Tenemos ideas de fotoperiodismo, ¿no? Estos son de los que propone Lupton. Además de eso, hay dos interesantes que los proponen Raman y Heral, que lo que ellos vieron es, ellos observaron eventos virtuales en términos más etnográficos, de observación participante, ¿no? Pero como eran eventos virtuales, pues se hicieron a través de las plataformas y eso fue lo que se entrevistó. Entonces, en este caso, podríamos tener a algún investigador o investigadora que estuviera analizando cómo va a ser el coloquio, ¿no? En este caso, que va a ser totalmente virtual. Y luego también tenemos la idea de talleres participativos virtuales. Esa es una opción que también estuvieron generando estos actores. Entonces, en esta lógica, lo que tenemos aquí es una serie de adecuaciones que se realizaron que trajeron consigo posibilidades de mantener la investigación social, ¿sí? Pero que también tuvieron sus consideraciones que son muy importantes de reconocer. Entonces, mucho de la deliberación fue sobre qué tan eficaz es esta técnica que yo estoy trabajando. Entonces, hubo muchos debates sobre cuál era la mejor plataforma y en ese sentido era muy importante en términos de educación, por ejemplo, de investigación sobre la salud, plataformas que se aseguraran de la privacidad de los datos, ¿no? que fueran congruentes con ciertos protocolos para poder recuperar datos sobre salud. Se habló, por supuesto, de las dificultades y entonces tenemos dificultades en términos de la persona no sabe usar el Internet, se tiene que preparar a la persona primero para que pueda trabajar con las diferentes herramientas que estamos trabajando. Se pierde esta parte del rapport. O sea, yo, por ejemplo, ahora veo mi cara, pero no necesariamente los veo a ustedes, ¿no? En esa lógica. Entonces, se pierde la oportunidad de rapport. Hay una serie de dificultades que se han como ido trabajando en esta lógica, importantes de considerar. Y que la literatura también estuvo cuestionándose mucho al respecto. Dentro de las oportunidades tenemos autores que dicen que, por ejemplo, en el caso de grupos focales, que básicamente la información que se recupera de un grupo focal virtual es equivalente a la que se recupera de un grupo focal presencial. Y que tiene muchas bondades, es mucho más barato, la gente pierde menos tiempo trabajando de manera virtual que yendo a un grupo focal, por ejemplo. Sobre todo estas cuestiones. Y también hay posibilidades, por ejemplo, de que yo no estoy de acuerdo con esta investigación, pues me salgo, ¿no? Me salgo de la entrevista o me salgo del grupo focal. Entonces, se siente que los participantes tienen más posibilidad de rehusar su participación porque siempre puede uno decir es que la conexión no me funcionó, o de plano me desconecto, o si me mandas un correo, pues yo ya no te contesto. O sea, eso en realidad lo que hace es que los participantes puedan tener como mucho más agencia en si quieren participar o no en las investigaciones. Y por supuesto, un aspecto fundamental son las redes de colaboración entre los investigadores y las investigadoras. Es bien interesante que todos estos artículos sobre metodología a los que me hago referencia, ninguno es de un solo autor o autora, todos son multiautoriales. Entonces, la idea de las redes de colaboración, que no solo son entre universidad, por ejemplo, se volvió a cuestiones de múltiples universidades, trabajando organizaciones de la sociedad civil, universidades, diferentes países, etc. Entonces, en ese sentido, estas técnicas de recolección de datos dan la posibilidad de una red de colaboración mucho más amplia, ¿sí? En ese sentido, se siente que los datos que se generan son viables y confiables, ¿no? En general hay esa percepción. Obviamente se habla mucho de la necesidad de adaptación, entonces hay que generar un protocolo muy cuidadoso de cómo se va a construir la información a partir de, o cómo se van a construir los datos a partir de las diferentes cosas, cómo se van a hacer, por ejemplo, los consentimientos, para la participación, la información, cómo se va a generar que el participante o la participante esté tranquilo cuando está siendo entrevistado, cuando está siendo parte de un grupo focal o participando en esta serie de actividades que ya les señalé.
Lo que sí pareciera ser, y eso no es un consenso entre todos los investigadores y las investigadoras, pero es algo con lo que yo en particular estoy convencida, es que si bien los datos pueden ser viables y confiables, dependiendo de cómo se generen, ciertamente son otro tipo de datos. O sea, los datos que están señalados o mediados a través de la tecnología no son los mismos datos que se dan en los contextos generales. Y eso me lleva a la segunda pregunta, que es cómo promover investigación rigurosa y metodológicamente robusta en tiempos de pandemia o de cambios, ¿no? O de crisis, o en tiempos inciertos. La primera pregunta que me hago, y me lo hago un poco de la mano de dos autoras argentinas, que que ellas se preguntan sobre el rigor metodológico, en particular se preguntan sobre el rigor metodológico de las encuestas, pero yo pensando en mis propias investigaciones, a veces dudo que durante este tiempo hayamos potenciado la idea del rigor metodológico. Me parece que se privilegió la cuestión de la reactividad, de la reacción frente a la emergencia, ¿no? Necesitamos datos, necesitamos adaptar estas investigaciones, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y en ese sentido, por ejemplo, en la investigación ahora que les señalaba Luz, que estamos trabajando ahora de los procesos de inclusión y de exclusión, la idea original era trabajar con 4 escuelas diferentes que tenían condiciones muy diferentes, rurales, con población indígena, con población urbana, clase media, población urbana en contextos más marginados, más vulnerables. Y entonces trabajar con ellas para trabajar desde una lógica de un análisis situacional, que es una perspectiva que está derivada de la investigación de la teoría fundamentada, ¿no? Y entonces, como ustedes saben, en la teoría fundamentada uno tiene que ir a ver, explorar, hacer hipótesis, volver a hacer otro muestreo teórico, o sea, una serie de cosas que en pandemia fue imposible, ¿no? Y entonces lo que nosotros hicimos fue adaptarnos para poder recuperar algo de datos. Y entonces, originalmente lo que dijimos es, bueno, vamos a acompañar a algunas personas de estas escuelas, ya no podemos trabajar a la escuela como un todo, ¿no? Y vamos a estar con ellos semanalmente o cada 2 semanas haciendo entrevistas muy cortas para ver cómo estaban, ¿no? ¿Qué perspectiva tenían de la participación de, por ejemplo, padres y madres de familia o del manejo de conflictos antes y cómo se estaba generando esto en la pandemia? Y entonces sacamos información muy rica, ¿no? Muy cercana, tuvimos oportunidad de estar como constantemente con las familias, pero eso no fue en todos los casos. Entonces, por ejemplo, tenemos las 2 escuelas urbanas, los padres y madres que entrevistamos nosotros tenían acceso a internet, por ejemplo, y podíamos hacer entrevistas en Zoom. En CONAFE, que era otra de las escuelas, pues ahí tuvimos que hacer entrevistas por teléfono. En otra escuela rural indígena tuvimos que esperarnos hasta ahora para ir. Entonces, de las cosas que nos cuestionamos ahora que tenemos los datos y que estamos finalizando el análisis es qué tanto estos datos son comparables entre sí. O sea, fueron generados de maneras muy diferentes. Entonces, ¿pueden ser comparados entre sí? No, tenemos que cambiar aún más, porque pasamos, por ejemplo, de este análisis situacional a perspectivas más fenomenológicas. Entonces, realmente podemos hablar de perspectivas fenomenológicas. Entonces, hemos estado ahí ahora en un proceso muy, muy reflexivo, ¿no? De qué es lo que tienen estos datos, pero en el momento de la recolección de datos fue, hay que ir a sacar, ¿no? O sea, hay que ir a buscar qué es lo que está pasando. Entonces, sí me parece a mí que hay una tensión muy, muy fuerte entre ambas cosas. La otra es, ¿qué tipos de datos se construyen y cuál es la relación con sus métodos y con sus epistemologías? Ahora me ha tocado a mí revisar cosas que trabajan, por ejemplo, que dicen, no, es que yo tengo una perspectiva, por ejemplo, fenomenológica, ¿no? De investigación, hice entrevistas semiestructuradas, pero luego cuando revisas, en realidad las entrevistas semiestructuradas fueron realizadas de tal manera que parecen más una encuesta de preguntas abiertas, ¿no? Porque no hay la posibilidad de generar estos procesos de interacción, de empatía, de descripción profunda, ¿no? Que te permitiría hacer una entrevista semiestructurada. Entonces, qué datos estamos generando y cómo se relacionan con los marcos de referencia que nos estamos trabajando? Entonces, eso convendría como cuestionarnos y reflexionar. Y entonces, cuando estamos en esta lógica, ¿qué implicaciones tiene para la investigación educativa? O sea, ¿qué tipo de vigilancia epistemológica, como diría Bourdieu, necesitamos?
porque, como bien también decía Lilia, esta investigación que se está generando también es una investigación que busca como informar políticas públicas, ¿no? En términos, por ejemplo, de necesidades de aprendizaje que tienen niños y niñas, ahora que regresan a clases presenciales. Y entonces nuestros datos son lo suficientemente robustos para poder apoyar la construcción o la modificación de la política pública, por ejemplo. Esas son de las cosas que creo que importan mucho de cuestionar. Dentro de este rigor y esta reflexividad, me parece que hay que ver o pensar qué tanto acceso tenemos para contextos y experiencias naturales de las personas. En la investigación cualitativa clásica, ¿no? Pre-pandemia, podemos pensar, siempre estaba la idea de conocer a las personas lo más posible en su entorno natural, ¿no? Que se sintieran cómodas, que se sintieran no juzgadas, que tuvieran la posibilidad, por ejemplo, en etnografía, por supuesto, ¿no? de interactuar en sus contextos y en sus lógicas habituales, ¿no? Y nosotros íbamos a estar ahí el suficiente tiempo para asegurarnos que realmente estábamos, por ejemplo, explorando los significados profundos de las interacciones o de las formas de ver el mundo, etc. En este año y medio de pandemia, estos contextos, este tipo de interacción no se ha podido realizar. Entonces, estamos analizando cuestiones naturales. Obviamente, si estamos haciendo investigación sobre, por ejemplo, cómo se aprende a través de la tecnología, pues ahí podemos pensar que sí estamos en un contexto lo suficientemente natural. Pero si no estamos analizando eso y tenemos a la persona sentada frente a una computadora o, sí, o interactuando de manera virtual, hablando, por ejemplo, de experiencias que no son virtuales, ¿qué implicaciones tiene ahí para el tipo de datos que estamos generando? Y entonces, ¿qué tipo de análisis tenemos que realizar? Puse naturales así entre comillas, porque ciertamente toda la experiencia investigativa, de cierta manera, es un poco artificial, ¿no? Inclusive prepandemia, cuando sacamos a la persona y le decimos reflexiona sobre esto o platícame sobre esto, pues probablemente no son sus contextos totalmente naturales, pero sí hay un cambio, sobre todo con personas que no necesariamente estaban digitalizadas en ese sentido, ¿no? O sea, a lo mejor con jóvenes que todo el tiempo estaban en WhatsApp, si tú trabajas de manera similar en un grupo de WhatsApp, pues puede ser un contexto como o una interacción más natural. Pero si no, ahí tenemos que hacer otro tipo de interpretaciones. Y en ese sentido, el cambio de medio no es neutral. O sea, no es solo una cosa de efectividad de la tecnología, ¿no? O sea, ¿qué tanto me sirve para recuperar información? Cambia mucho la lógica y corremos el riesgo de homogenizar. Corremos el riesgo de homogenizar porque las interacciones investigativas se han vuelto muy focalizadas, ¿no? Contéstame esta encuesta o este cuestionario. Vamos hablando 15 minutos sobre esto. Vamos trabajando. No está esta parte de la interacción de qué calor está haciendo hoy, cómo te sientes, la entrada y la salida, los contextos de investigación, por supuesto, la observación en contextos naturales etnográficos, ¿no? No nos permite ver como todo este matiz de las personas con más profundidad. Entonces, corremos el riesgo de pensar a las personas de una manera como muy plana en términos de nuestros objetivos de investigación. Y eso le quita profundidad al tipo de investigación cualitativa que estamos haciendo. Entonces, es fundamental valorar la calidad de los datos que se están generando, ¿no? ¿Qué tipos de datos son? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué podemos y qué no podemos hacer? Y en ese sentido, tenemos que propiciar un diseño sólido de investigación, aún en estos contextos de urgencia, y pensar entonces en términos de reflexividad, de congruencia y de confiabilidad. O sea, ¿qué tanto confiamos en estos datos que estamos generando y en este proceso de investigación? ¿Qué tan congruentes son las diferentes opciones? El objetivo de investigación, el tipo de pregunta, el tipo de técnicas de recolección de datos, el tipo de análisis, cómo está siendo embonada esa congruencia. Y el primer paso en ese sentido es reconocer los límites de las investigaciones, ¿no? O sea, y entender que a lo mejor la investigación que generamos en este año y medio es una investigación emergente, exploratoria, que no va a tener necesariamente las mismas características que la investigación anterior. Y eso también tiene que ver con que las producciones académicas también acepten estas limitaciones. Y antes pensar en
una entrevista, por ejemplo, hacer un estudio de caso para publicar una revista de investigación, pues a lo mejor un solo caso no era suficiente, te pedían que compararas, o que tuvieras una población más grande, o que tuvieras mucho más horas de entrevista, pues a lo mejor ahora no se puede, ¿no? O sea, a lo mejor no vamos a estar pudiendo trabajar con esa lógica. Pero sí es extremadamente importante ser explícito en esos límites de investigación. En ese sentido, Rahman propone la idea de la investigación resiliente, ¿no? En estos momentos. Y ellos lo definen como la habilidad de adaptarse y continuar con la investigación en una crisis, manteniendo la consistencia con el diseño general de investigación para completar exitosamente el proyecto, ¿no? Y entonces, en esta idea de investigación resiliente está la perspectiva que me parece que es un aprendizaje para después de cómo meterle la incertidumbre a los diseños de investigación. O sea, cómo pensar en adecuaciones ya por diseño y no necesariamente porque se nos vino la pandemia encima, ¿no? Y entonces, a partir de eso, ¿cómo podemos hacer robusto un diseño de investigación que plantee esta posibilidad de adaptación y de movimiento? Tercera pregunta. Es qué aspectos éticos y políticos hay que cuidar en estas nuevas configuraciones. Y una de las cosas que nos dice Paulus et al., que son de estos investigadores que tienen mucho más tiempo trabajando con cuestiones mediadas por tecnologías, es que estos métodos y técnicas digitales abren nuevos contextos para los dilemas éticos y a las decisiones éticas. O sea, no es igual las cuestiones éticas que tenemos que trabajar en un medio digital que en uno no digital, aunque hay ciertas cuestiones que por supuesto se mantienen, ¿no? A través de esos dos. Entonces, una de las cosas importantísimas es que si estos medios se volvieron, ciertas formas de recoger datos, ¿no? O de construir datos, se convierten en el medio principal, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que estamos contemplando el hecho de la distribución desigual a Internet. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en el caso mexicano, tenemos poblaciones que no pueden ser accesadas, si queremos decir así, o sea, no podemos conocerlas, comprenderlas, ver sus experiencias a través de Internet, ¿no? Y entonces, si pensamos en medios digitales, tenemos efectivamente poblaciones que están fuera del mundo empírico investigativo, ¿no? Están excluidos de esa investigación. Y entonces, Newman et al. Nos dicen, por ejemplo, que hay un riesgo fuertísimo de abandonar necesidades y evidencias locales, procesos participativos y movilización de conocimientos, que es una parte fundamental de la investigación cualitativa, ¿no? Y entonces, por tener que trabajar de una manera virtual, probablemente estemos perdiendo esto. De las cosas interesantes, de las dificultades de las que se hablan, es que los que sí reportan que no funcionó el medio virtual son los que trabajaron investigación-acción y son los que trabajaron con talleres participativos. Ellos sí hablan de que no. O sea, si bien por ejemplo, grupo en línea o entrevistas en línea o estas cuestiones de los apps, etcétera, funcionan bien, la mayoría de la gente que habla de talleres participativos o de investigación acción dice que no funciona, ¿no? Que no es suficiente ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo trabajar procesos más horizontales de investigación mediados por tecnología o a través de restricciones de contacto físico? Este es un reto bien fuerte que todavía no está nada resuelto. Otro aspecto fundamental es esta cuestión de la vulnerabilidad. Y empieza por aceptar que durante la pandemia todas las personas somos vulnerables, ¿no? Y entonces investigadoras e investigadores son vulnerables, no solo los participantes. Y en ese sentido la investigación puede ser una carga, ¿no? Si tenemos personas que están preocupadas por su sustento diario, madres que tienen que trabajar, por ejemplo, apoyando a los hijos en la escuela y además tienen que trabajar y además tienen que colaborar en la investigación, pues son cargas fuertes, ¿no? Sin embargo, si bien todos somos vulnerables, las crisis son experimentadas de manera diferenciada. Entonces, lo que sabemos es que las brechas de desigualdad se recrudecen durante la pandemia y desigualdades que están ligadas al género, a la clase, a la raza, a la etnicidad, a la discapacidad, por ejemplo, interactúan entre sí de manera diferenciada. Y en ese sentido,
las experiencias y también lo difícil que es participar en una investigación, tienen que estar como considerado dependiendo de la persona. El otro aspecto que es sumamente importante son los riesgos de confidencialidad y anonimidad en cuestiones que están mediadas por tecnología. Entonces, no solo se trata, por ejemplo, de que ahora la entrevista, ¿no? Esta conferencia va a ser resguardada por la persona que la está grabando. Nadie te asegura que una participante, por ejemplo, de un grupo focal, no vaya a estar grabando el grupo focal y luego lo comparten en social media, por ejemplo, ¿no? Sí hay un riesgo bien importante que es muy relevante que los participantes sepan, ¿no? O sea, que estaba como el estándar de garantizar confiabilidad y anonimidad, pero en métodos virtuales eso es muy difícil de garantizar como tal, ¿no? Y entonces, como investigadoras e investigadores tenemos que estar muy conscientes de esto y ser muy claros y transparentes con las personas con las que estamos trabajando. Y entonces, en ese sentido, si no se puede garantizar confiabilidad y anonimidad, va a haber casos a lo mejor que las personas no se sienten con la libertad de expresar sus significados, sus experiencias, sus percepciones, y eso por supuesto repercute en la calidad de los datos que nosotros estamos generando, ¿no? Y entonces mucha de la discusión en la literatura ha estado en términos de cómo superar este riesgo, ¿no? Cómo minimizarlo lo más posible, pero sí hay muchas dificultades en esta lógica. Ya para terminar, me gustaría trabajar sobre 10 reglas de la investigación que proponen Hernández García y sus colegas, que me parece que recuperan muy bien todas estas cosas que hemos estado trabajando durante esta plática. Lo primero que señalan ellos es que es necesaria el adestramiento en técnicas y procedimientos de investigación, ¿no? Que no por un investigador o investigadora ser experto en cierta técnica de manera presencial, ¿no? Va a ser experto en este sentido. Y entonces para eso necesitamos entrenamiento y formación para los investigadores. Y también para estas cuestiones de ética en su segunda regla, ¿no? Cómo trabajar las cuestiones de ética de manera diferente cuando están mediadas por las tecnologías. La tercera regla es esto que hablábamos de que es necesario garantizar el fácil y solvente acceso a redes, porque puede ser un importante motivo para sesgo de selección. También se necesita verificar, previo al trabajo de campo, todo este manejo de herramientas que sean seguras, que sean probadas, cuidar, ¿no? En esa lógica de cómo trabajar la herramienta y de cómo experimentarlo. No sé si les pasa a ustedes, pero yo la primera entrevista que hice en línea fue una entrevista como donde yo no me sentía nada cómoda, ¿no? Y la otra persona que estaba entrevistando tampoco, porque tampoco tenía experiencia. Lo que teníamos ya de bueno es que ya nos conocíamos, ¿no? Y entonces había un poquito un poquito más de flexibilidad. Pero ¿cómo le hacemos para trabajar en estas herramientas? Es una cosa como muy importante. La quinta es esto que señalaba de la coherencia entre preguntas de investigación y metodología en línea. La sexta, que es muy importante, tiene que ver con esta vulnerabilidad, es verificar el equilibrio entre el momento elegido para el trabajo de campo y la situación personal de cada individuo o grupos implicados. Entonces, a lo mejor va a tocar volver a tratar de hacer la entrevista porque no es el momento indicado, ¿no? Por supuesto que la prioridad en el desarrollo de la investigación la tienen la salud y el bienestar de los participantes y por supuesto también de las investigadoras. Hay que asumir y minimizar el riesgo de manejar datos textuales en blogs o redes sociales porque son contenidos identificables. Esto se refiere a cuando nosotros ya estamos haciendo análisis de cosas que son producidas de manera natural en la red, ¿no? Voy a hacer un análisis de los tweets, voy a hacer un análisis de los posts de Facebook. Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado cómo se trabajan, son muy fáciles de identificar posteriormente. Entonces, si uno hace un análisis, por ejemplo, de las personas que están en desacuerdo con que sus hijos regresen a la escuela de manera presencial, pues es muy fácil identificar a través de buscadores quién lo dijo, cómo lo dijo, en qué contexto, ¿sí? La otra cosa es el manejo coherente y riguroso de la inmersión y la distancia del campo. Ahí lo que están hablando ellos es que probablemente se tiene que pensar en investigaciones que no solo sean de una sola entrevista, de un solo grupo focal, ¿no? Sino que tenemos que pensar en diseños de investigación que permitan ir con las personas, porque eso también media en esta cuestión de la falta de interacción de la que habíamos hablado anteriormente.
Y la última es para ellos, es la triangulación de fuentes técnicas y personas investigadoras como criterios para mantener la credibilidad y el rigor de la investigación educativa. Esta idea de triangulación, que ya es un referente fuerte en la investigación educativa y social en general, se vuelve probablemente fundamental en la investigación, ¿no? Necesitamos diferentes tipos de fuentes, de medios, de personas para poder dar cuenta de nuestros diferentes objetos de investigación. Desde una perspectiva como de confiabilidad. Obviamente, si tu método de investigación tiene que ver con una autoetnografía o una entrevista en profundidad, historias de vida, etcétera, los elementos de triangulación son diferentes, pero sí tenemos que considerar en todos los casos cómo los datos están siendo trabajados, cómo confiamos en esos datos, ¿de acuerdo? Yo a estos 10 agregaría una importante, que me parece que es necesario trabajar la pertinencia social de la investigación hacia la justicia social y, por supuesto, educativa, ¿no? En estos tiempos, como están las situaciones, este para mí es como el paso número 0, ¿no?, de las investigaciones. Tendríamos que estar haciendo investigaciones de este tipo, porque hay algunas investigaciones que no necesariamente son tan necesarias en este momento. Y entonces todas estas situaciones que yo hablaba de vulnerabilidad, de carga de tiempo, de diferentes cosas, a lo mejor lo que toca es decir, esta investigación no la voy a realizar en este momento, ¿sí? Esto, sobre todo para las investigaciones que ya estaban financiadas, tiene dificultades, ¿no? Los financiadores esperan que uno cumpla en tiempo y forma, haya pandemia o no. Entonces son de las cosas que tienen que ser como negociadas y analizadas. Finalmente, quiero señalar algunos puntos como centrales de esto que estaba hablando. Lo primero es que la pandemia generó la necesidad y la capacidad de adaptación a gran escala. Yo creo que nadie nos imaginábamos las posibilidades que se han abierto durante este año y medio de hacer y deshacer, y también de los compromisos que se tienen, ¿no?, con el tipo de trabajo intelectual, con el tipo de trabajo empírico que tienen investigadores, pero también, por supuesto, de cómo trabajamos en concordancia y en correlación y en corresponsabilidad con los diferentes procesos educativos con los que interactuamos. Otra de las cosas muy importantes que me parece que sí se va a quedar para el resto del trabajo son los procesos colaborativos de investigación. Yo he participado ahora en investigaciones del Reino Unido, de Israel, de Argentina, donde diferentes personas estamos interactuando en esa lógica, con Chile, por supuesto. Tenemos nuevos medios para hacer investigaciones que son coherentes con nuestras nuevas realidades. Eso también es importante y no lo había señalado con mucha profundidad antes. Este proceso de virtualización no solo es un proceso de virtualización de la investigación, sino que es un proceso de virtualización de los procesos sociales. Y entonces, en esa lógica, también nuestros proyectos de investigación pueden ser coherentes con estos procesos de virtualización, siempre y cuando tengamos como en consideración estas cuestiones que hablábamos del sesgo, de quién está incluido o excluido de estos procesos de investigación. Sí es súper indispensable, ya que estamos a año y medio, cuidar el rigor metodológico y la parte de la justicia en la investigación. Y por último, me parece que esta idea que señalan Rahman y sus colegas de una investigación resiliente puede ser un tipo de buena práctica en la investigación, ¿no? Cómo contemplamos la incertidumbre, cómo contemplamos la adaptación en el mismo diseño de investigación. Ellos y ellas decían que era porque se esperaba que hubiera más pandemias, porque estaba la crisis por cambio climático, etcétera. Entonces, esto era ya nuestra realidad. No podríamos pensar en regresar hacia la investigación paso 1, paso 2, diseños perfectamente estructurados, y que con eso dijéramos es una investigación bien hecha, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en esta capacidad de adaptación y de respuesta a las modificaciones. Y para esto me parece que la investigación cualitativa, por sus características, está especialmente llamada a entender cuestiones de incertidumbre y de adaptación. Muy bien, pues con esto yo termino. Les agradezco mucho su atención. Me parece que va a haber tiempo como para preguntas, ¿no, Luz? Sí, así es. Muchas gracias, Cristina. Realmente, bueno, me parece que tus reflexiones nos dan un punto de partida y un punto de llegada. O sea, algunos que estuvimos haciendo investigación en este tiempo, podemos reconocer algunos
aspectos que ya comentaste, pero sobre todo en la última parte, como sí nos abre varios caminos para seguir haciendo investigación, explorar otras formas. Me parece que tenemos que recuperar esto que aprendimos, ¿no? Que primero fue como una respuesta en la emergencia, pero después se puede reflexionar y sistematizar sobre todo las prácticas que fueron exitosas. Desafortunadamente, como bien señalaste, pues también tenemos una buena parte de grupos, sobre todo en nuestro país, que están excluidas definitivamente por la falta de acceso. Y esto me parece que es un problema grave, ¿no? Y bueno, esta pandemia lo que hizo fue exacerbar esas diferencias, tanto para los investigadores, pero mucho más importante, pues para los mismos estudiantes y padres de familia. Claro. Creo que ya por ahí tenemos una preguntita de Víctor Vázquez, que es estudiante del doctorado en Puebla. Dice, doctora Cristina Perales, agradezco los conocimientos y experiencia compartidas. La mayoría de las estrategias de adaptaciones que nos ha expuesto presuponen una base tecnológica o infraestructura digital básica para que la investigación educativa pueda darse. Pero la experiencia en general durante este año y medio ha demostrado que ni la educación tiene esta base para poder ser virtual en su totalidad, ni tampoco el campo de la investigación. Desde esta recuperación que ha hecho, ¿qué otro tipo de estrategias ha identificado que se ajusten a la brecha digital que se impone en varias latitudes de México y Latinoamérica? Sí. Pues estas estrategias han sido sumamente limitadas en general. También tenemos poca información al respecto, entonces yo creo que también vamos a ir aprendiendo posteriormente cuando empiecen como a publicarse más cosas. De las estrategias que yo conozco, tienen que ver con sistematizaciones que hacen los mismos colectivos organizados, donde ellos mismos van dando cuenta de sus experiencias. Entonces, por ejemplo, no sé, colectivos o comunidades indígenas o rurales que han estado trabajando con cuestiones de educación, pandemia, salud, y entonces ellos sistematizan y reportan esa experiencia a investigadores que están de manera no presencial en los campos. También ha habido, por supuesto, investigaciones importantes, o más bien, es que no podría, a ver, hay como esta investigación académica más formal de producción, de conocimiento, etcétera, me parece que casi toda se volcó a lo digital, ¿no? Pero también hay una investigación que tiene mucho más que ver con, no necesariamente con la producción académica como tal, sino más una investigación que nos sirva a las diferentes comunidades. Y entonces ahí tenemos a gente que regresa, por ejemplo, que estudiantes de maestría que regresan a sus comunidades y empiezan a hacer procesos ahí, o mismos egresados de licenciatura, tenemos también así situaciones, o personas que están trabajando con cuestiones, por ejemplo, de educación popular, ONGs, que están haciendo un cierto proceso de investigación, más ligado a investigación-acción, pero eso no necesariamente da el brinco a la producción académica, ¿sí? Es otro tipo de investigación con otros objetivos diferentes que también son extremadamente importantes, por ejemplo. Pero sí, definitivamente, en esta lógica que dice Víctor, que estoy totalmente de acuerdo, la investigación nos hemos quedado cortos, ¿no? Y nos hemos quedado cortos en parte porque todos somos vulnerables. Entonces, por ejemplo, en la Ibero de la Ciudad de México, todo el año pasado no se pudo hacer investigación de campo, ¿no? No había la autorización de hacer investigación de campo. Entonces, y se entendía, por supuesto, no íbamos también a ir a exponer a las personas con las que estábamos trabajando, pero ciertamente tenemos una dificultad muy fuerte de contacto con las escuelas. Nosotros en particular en el estado de Guerrero, decidimos esperarnos, ¿no? Y ahora estamos yendo a analizar, hacer entrevistas y revisión, pero no es lo ideal, pues, no es para nada lo ideal, ¿no? Hay dificultades muy, muy fuertes en esto que señala Víctor. Sí, claro. Y bueno, sobre todo con este cambio de la escuela, ¿no? O sea, el aula ya no es como, o no funcionó como normalmente la conocíamos. Para los que hacen observación en el aula, definitivamente hay un cambio entre lo que observas cuando estás en un aula física a lo que observas cuando estás en una clase en Teams o en Zoom o, ¿no? Cualquier plataforma. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que recuperar algunos aspectos que nos van a mostrar marcadas diferencias de las dinámicas entre los docentes, entre los mismos estudiantes.
Entonces, todavía hay mucho trabajo que hacer. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de doctorado, que en mi caso, mi tutorada era observación en el aula y entonces observó las clases en Teams y tomó notas y demás, pero yo creo que estas mismas grabaciones se pueden ver una y otra vez para ver otras cosas diferentes, con otros focos, ¿no? Habrá mucho que recuperar de ahí. Sí, y en esa lógica, por ejemplo, también mucho depende otra vez de los objetivos, porque cuando está la parte del video, de lo que los trabajan la gente de investigadores, que no es lo mismo trabajar el video como si fuera la realidad o si voy a hacer análisis de video, ¿no? Esas son cosas diferentes en términos de lo que realizamos. Y es muy importante considerar. Entonces, había investigadores que decían, o sea, nosotros hacemos la reunión en Zoom y demás, pero no analizamos el video, solo analizamos la transcripción. Y bueno, esas son parte de las decisiones que se tienen que tomar en ese sentido. Pero sí necesito, o sea, si nosotros queremos saber qué es lo que pasa en el aprendizaje mediado, una investigación donde solo observe la clase en Teams o la clase en Zoom no es suficiente, ¿no? Porque yo no veo más de la mitad de las personas que están, por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo no puedo decir nada sobre ellos o ellas. Entonces, necesitamos otras estrategias de investigación en esa lógica. Claro, claro. Bueno, ya hay comentarios en el chat. Dice, gracias, doctora Cristina. ¿Qué sugiere para apoyar la ética en la investigación para darlo a conocer a los estudiantes? Esto es de María de los Ángeles López Esquivel. Si quieres leer todas, o sí, ¿no? Para que la doctora Laura Bárcenas dice, a mí me preocupan los aspectos éticos en el trabajo de campo en línea, cómo cuidar estos aspectos, ahí hay coincidencia. La doctora Teresa Brito dice, felicito a Cristina por su conferencia. Me parece muy interesante la reflexión que haces acerca de las implicaciones éticas en estos tiempos y con estas tecnologías. Hay aspectos que tienen que ver con el detalle de la recolección, por ejemplo, los sesgos, la confidencialidad y la anonimidad. Muy interesante ser cuidadosos y reflexivos. Pues hay 3 comentarios sobre ética. La doctora Marta Segura, felicidades Cristina, fue una interesante disertación. En lo personal efectué difusión, pero me gustaría que más de mis estudiantes conocieran esto que compartiste. Confío en que la grabación en breve quede a disposición del público en general para que sea aprovechada. Bueno, pues aprovecho para pedirle permiso a Cristina para que la podamos subir en YouTube. Sí, claro, con mucho gusto. Por supuesto. Gracias. Hablando que ahora todo es virtual, ¿va? Uno ya se tiene que hacer súper responsable de las cosas que dice y no dice. Sí. Miren, de las cuestiones de la ética, yo creo que ya hay un proceso muy importante en investigación cualitativa posmoderna, feminista, ¿no? Sobre las implicaciones de la investigación como tal y de la investigación educativa en particular. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es, o por lo menos es de la manera en que yo me estoy pensando a mí misma en estas lógicas, es subirnos en estos procesos de reflexividad y de transparencia con las personas con las que estamos participando, ¿no? Entonces, yo como investigadora puedo suponer, o sea, como que mi responsabilidad es darme cuenta de estos riesgos que existen y expresárselo a las personas con las que estoy colaborando y decirle, mira, esto es lo que está pasando, ¿no? Yo puedo trabajar de esta lógica, pero no puedo garantizarte tal, me encantaría que me platicaras todo esto, pero no te lo puedo garantizar, ¿no? Y en ese sentido, cuidar a la persona a través de esa transparencia. Y por supuesto, hay que cuidar mucho las lógicas de la relación de poder, sobre todo cuando estamos trabajando con poblaciones vulnerables. En una de estas escuelas que les digo, rurales, nosotros estábamos haciendo entrevistas a través de teléfonos y lo que pasaba es que nosotros sentíamos a las señoras como muy limitadas, ¿no? Y lo que pensamos es que probablemente, porque estábamos preguntando cuestiones de participación, pero también de cómo se organizaban en casa, de cuáles eran los procesos como de distribución de roles, de cómo apoyaban los diferentes miembros, ¿no? Y bueno, es probable que la persona no nos pueda decir mucho porque está el marido enfrente, ¿no? O está alguien, y nosotros no sabemos quién está enfrente, ¿no? No podemos decir. Entonces, si sentimos que esa persona, porque también no se anima a cortarnos y decir, ya no quiero esta entrevista, o no me siento a gusto, lo que sea. Es decir, ¿sabes qué? Este tipo de preguntas no las vamos a hacer en este contexto porque estamos poniendo en riesgo a las personas. No porque creamos que necesariamente nos van a decir es que mi esposo no hace nada o lo que sea, ¿no? Pero sí hay una evidencia de que no está fluyendo ahí la cosa al 100. Entonces vale más la pena cuidarlo en esa lógica.
las cosas que nos decían, nos dice la literatura es, por ejemplo, uno puede estar a favor, pero no sabe, o sea, sí, todos aquí somos confidenciales, por ejemplo, en un grupo focal, todos aquí somos confidenciales, no sé qué, nadie te asegura que alguien más pase y escuche lo que está diciendo el colega, ¿no? Entonces, ahí son de esas cosas que uno tiene que pensar en, bueno, ¿qué es la información que puedo recuperar? ¿Qué información es confiable? Pero también qué información no afecta a las personas con las que estoy trabajando. Entonces, para eso, por ejemplo, se usan mucho los protocolos con anticipación. Entonces, a ver, si usted quiere ser participante en este estudio, tiene que tener estas características, ¿no? Asegurarse que esté en un grupo, en un espacio cerrado, que no vaya a ser interrumpido, que no pueda ser escuchado por otras personas. Y eso está chido, pero a lo mejor en las sociedades mexicanas no se puede lograr de esa manera. Entonces, de las cosas que decían, por ejemplo, la gente de Oxford es, no vamos a pedir participantes que no puedan, que no sean voluntarios por ellos mismos. O sea, solo participantes. Nosotros decimos, vamos a hacer una investigación sobre tal cosa. Quien esté interesado en participar, escríbanos, ¿no? Pues sí, pero en México no tenemos esa cultura necesariamente, es muy difícil. En Inglaterra, por ejemplo, se usa mucho que eres recompensado de alguna forma en términos monetarios por esa investigación, que a mí en lo personal me parece muy bien, ¿no? O sea, estás dándome tu tiempo y si yo tengo para pagarte, de acuerdo, pero también tiene sus otras implicaciones en esa lógica. Entonces, me parece que en términos de lo que preguntaba por acá María de los Ángeles y Laura, es que sí es muy importante que seamos explícitos en qué se puede y qué no se puede, y pensar no solo en lo posible, sino investigar, a ver si voy a utilizar eso, qué otros riesgos hay, qué cosas puedo hacer y qué no. Y eso no significa que no se pueda hacer investigación y que no hay investigación muy valiosa, que a lo mejor esos riesgos van a ser minimizados, pero hay que ver qué cosas se pueden y qué no. Eso es como muy importante. De acuerdo. De acuerdo, muchas gracias. Pues ya no tenemos más preguntas. Yo agradezco mucho tu tiempo. Te felicito por esta plática. A mí me encantó. Me encantó la estructura que sigues. Muchas gracias. Y bueno, pues voy a ver si puedo compartir tu constancia para que, para que la vean, que me parece que no, ¿verdad? Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Ah, sí. Gracias. Bueno, pues ya la pueden ver, pero de todas maneras, para seguir el protocolo la voy a leer. El Departamento de Humanidades y el Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas otorga el presente reconocimiento a la doctora Cristina Perales Franco por su conferencia inaugural en el marco del noveno, ya no leo el título, en el marco del noveno coloquio de investigación educativa. La verdad nos hará libres. San Andrés Cholula, Puebla, el 18 de octubre de 2021. Firma el doctor José Sánchez Carbó, director del Departamento de Humanidades, y una servidora. Te la mando por correo. Sí, muchas gracias, Luz. No, Ale tiene una manita levantada, pero no sé si eso veo. Ajá, le damos chance. Sí, claro. Estudiante del doctorado en Puebla. Hola, Ale. Hola, ¿qué tal? Adelante. Buenas tardes. Es que estaba escribiendo mi pregunta, disculpen, y ya no me dio tiempo. Y dije, mejor levanto la mano. Buenas tardes. Hola, Ale. Gracias. Pues muchas felicidades, doctora Cristina. Como siempre, escucharla es un gusto. Y bueno, mi pregunta iba en el sentido de, pues, en mi investigación yo trabajé con población adulta e infantil. En el caso de la población infantil, mi pregunta es, ¿cuáles son a lo mejor los cuidados, ¿no? Porque sabemos que de por sí, pues es importante cuidar como todos estos aspectos, ¿no? Éticos y pues a veces la influencia que uno puede tener con los niños, ¿no? Cómo cuidar este aspecto ético específicamente con la población infantil o cuál sería a lo mejor alguna de las recomendaciones principales. Gracias. Gracias, Ale. Pues a mí me parece que tú eres más experta que yo en este sentido. Mira, yo de lo que he visto de la literatura al respecto es que siempre se pide que haya una mediación de padres y madres de alguien, ¿no? O sea, entonces, lo que hacen investigadores e investigadoras es capacitar de cierta manera a estos mentores para que puedan involucrarse en la investigación y entonces estar checando con ellos qué tanto se está cuidando a estos niños y estas niñas en esta lógica.
Obviamente eso tiene las implicaciones que se imaginan, ¿no? De padres y madres que pueden estar como controlando también las respuestas o las aproximaciones de niños y niñas, pero ciertamente me parece que ese es un riesgo que se tiene que correr. O sea, no podemos decir, padre, sálgase de aquí lo que estamos haciendo porque no queremos escucharle, porque también niños y niñas necesitan como poder tener ese referente y ese cuidado, que es como muy fundamental, sobre todo si son niños que no conocemos de manera presencial, ¿no? Es diferente si soy su maestra o si soy su terapeuta o si tengo otro tipo de interacciones en esas lógicas. Pero esas son de las cosas que se recomiendan. Con niños y niñas también se han generado muchos, además de estas entrevistas, ¿no? Que implican que el niño y niña se esté sentada, viendo a la cámara, otra hora más frente a la pantalla, etcétera. Hay investigaciones que han optado por otras formas y entonces estas otras formas tienen que ver con que los niños graben videos sobre sus realidades y entonces o puedan hacer historias al respecto, pues estas cuestiones que les decía de los artefactos culturales, ¿no? Que el investigador diseña una serie de actividades que se pueden hacer con niñas y niñas y entonces ellos hacen esas actividades, no necesariamente en la pantalla, y luego lo recoge investigador, investigadora. O sea, ese tipo de cambio de metodología de la entrevista como tal o del grupo focal como tal, que son como las más utilizadas, son también mucho más amables con niños y niñas y también permiten más como su agencia de qué tipo de actividades, con qué tipo de actividades se quieren involucrar o no. Para eso, luego se usa también una cosa que se llama el método mosaico, que es nosotros damos una variedad de posibles maneras de recuperar información y niño y niña va decidiendo con cuáles de esas quiere interactuar, ¿no? Pero obviamente ese método toma tiempo, ¿no? No podemos pensar en un trabajo de campo de 4 meses, o sea, toma tiempo para poder trabajar con niños y niñas en esa lógica. Entonces tiene que ser planteado también en términos de qué se puede construir desde ahí. Me parece que estos métodos que están más ¿cómo será? Fundamentados en perspectivas de derechos de la infancia y de sociología de la infancia, funcionan muy bien para informar cómo trabajar con niños y niñas, aún a través de medios digitales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues tienes ahí varios agradecimientos y felicitaciones en el chat. Gracias de Laura a todos. Bárcenas, de Rosario Maya, de Francis, no sé, de Alejandra Morales, de María Eugenia de la Chaucé, de Elizabeth Samaniego, de Irving. Muchas gracias. Muchas gracias, a todos. Cristina. Y bueno, pues no queda más que invitarles al panel el día de mañana. El día de mañana vamos a tener 3 presentaciones de tesis de maestría. Decidimos hacer otra organización, ya no por líneas de investigación, porque casi todas eran de sujetos y procesos educativos. Entonces, mañana tendremos maestría y miércoles y jueves doctorado con la línea de sujetos, investigaciones muy interesantes. Están invitados. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Luz. Nos encontramos mañana aquí. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.